De los escombros de la tragedia, dos hermanos se levantan de las cenizas. Unidos por un pasado de dolor y traición, Jake y su hermano jurado emprenden una explosiva travesía de venganza contra las sombras que destruyeron sus vidas. Yo era solo un niño cuando todo sucedió. Un niño despreocupado, cuyo mayor problema era decidir qué juego inventar con mi mejor amigo, Jake. Nuestras risas resonaban por los vastos campos de maíz que rodeaban el pequeño pueblo de Oakville, mientras nos perseguíamos el uno al otro, fingiendo ser vaqueros o astronautas en aventuras épicas. Esos fueron los días más felices que recuerdo. Jake y yo éramos inseparables, unidos por un lazo más fuerte que la sangre. Nuestras familias vivían en granjas vecinas, así que pasábamos cada momento libre juntos, explorando los bosques, construyendo fuertes secretos e imaginando un futuro lleno de posibilidades. Pero entonces todo cambió con la tragedia que arrebató a nuestros padres. Aún puedo escuchar los gritos de desesperación resonando en la noche oscura cuando el fuego consumió las dos casas. Las llamas lamían el cielo, iluminando los rostros horrorizados de las personas que se reunieron para intentar apagar el infierno. Pero fue en vano. Al final, solo Jake y yo quedamos abrazados y temblando, observando impotentes mientras nuestras vidas se desmoronaban frente a nuestros jóvenes ojos. Esa noche marcó el fin de nuestra inocencia. Fuimos arrancados bruscamente de la infancia y lanzados a un mundo sombrío lleno de preguntas sin respuestas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo podríamos seguir adelante? Nunca volvimos a ser los mismos después de ese día. Nuestros caminos se dividieron, y la única constante era el dolor lacerante de la pérdida que llevábamos en nuestros jóvenes corazones. Los años se arrastraron como una eternidad sombría después de la tragedia. Fui adoptado por una familia lejana que vivía en Chicago, mientras Jake desapareció en un orfanato bajo el cuidado del Estado. Cada día era una batalla contra los recuerdos aterradores que me atormentaban, contra el vacío dejado por la pérdida de mis padres. La familia que me acogió hizo lo posible para ayudarme, pero ¿cómo podían realmente comprender el dolor que llevaba? Eran amables, pero nunca pertenecí de verdad. Solo era el sobrino lejano que habían adoptado por lástima. Me sentía un extraño en mi propia casa, un intruso en sus vidas perfectas. Busqué refugio en el trabajo, sumergiéndome en los estudios en un intento desesperado de escapar del dolor que me corroía por dentro. Me enterraba en libros y tareas, permitiendo que mi mente se concentrara solo en el conocimiento factual frente a mí. Pero por más que intentara enterrar esos recuerdos, siempre encontraban una forma de volver a la superficie. Bastaba un disparador inesperado, un olor a humo en el aire frío de la mañana, un destello de colores cálidos en un atardecer, y yo era transportado de vuelta a esa noche infernal. Podía sentir el calor abrasador en mis mejillas, escuchar los gritos agonizantes resonando a mi alrededor. Era como si el fuego hubiera marcado mi alma con cicatrices tan profundas como las que llevaba en la piel. Mis sueños estaban poblados de pesadillas vívidas que me dejaban despierto, temblando y empapado en sudor frío. Revivía la tragedia noche tras noche, observando impotente mientras las llamas devoraban todo lo que amaba. Me despertaba en pánico, mi corazón martilleando contra mis costillas, la garganta áspera de tanto gritar. Esos eran los únicos momentos en que permitía que las lágrimas cayeran, llorando en silencio la pérdida insoportable. En cuanto a Jake, se convirtió en poco más que una sombra distante en mi mente. Me rehusaba a pensar en él, en el niño cuya sonrisa iluminaba mis días más oscuros. Simplemente, era demasiado doloroso recordar lo que teníamos y perdimos. Así que enterré cualquier recuerdo de nuestra amistad en el rincón más profundo de mi corazón. Jake se convirtió en un fantasma, un capítulo cerrado que encerré con 7 llaves para nunca más revisitar. O así pensé. Porque el destino tenía otros planes mucho más sombríos para los dos. Pasaron años mientras me concentraba en reconstruir una vida a partir de los escombros de mi pasado. Conseguí un trabajo estable, compré un pequeño apartamento e intentaba encontrar alguna chispa de felicidad en esta existencia monótona que me había impuesto. Pero no importaba cuánto intentara seguir adelante, siempre faltaba algo. Era como si una parte vital de mí hubiera sido arrancada esa noche fatídica, dejando un vacío que nada llenaba. Entonces, en un típico día de otoño, cuando las hojas comenzaban a dorarse en las ramas desnudas de los árboles, mi mundo se volvió del revés nuevamente. Caminaba apresuradamente por la acera concurrida en el centro de Chicago, con la cabeza baja estudiando algunos informes, cuando de repente tropecé con otra persona con fuerza.
Perdón, no estaba prestando atención. Comencé a decir, agachándome para recoger los papeles que se habían esparcido. Pero cuando levanté la vista, las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Porque allí, parado frente a mí después de tantos años, estaba la persona que estaba seguro de que nunca volvería a ver. Jake. Su rostro estaba más anguloso, los rasgos infantiles reemplazados por los de un hombre, pero esos ojos verdes eran inconfundibles. La misma expresión de sorpresa e incredulidad que sabía que estaba estampada en mi propia fisonomía estaba grabada en ellos. Era como si el tiempo hubiera sido revertido y yo estuviera de vuelta en nuestra ciudad natal, enfrentando a mi mejor amigo después de un día rutinario de aventuras. Mike. La voz ronca de Jake finalmente rompió el silencio tenso. Sacudió la cabeza, como para asegurarse de que yo era real. No puede ser. Tragué saliva, mi corazón martilleando tan fuerte que dolía. Todo el tumulto de la ciudad parecía haber desaparecido, dejando solo a Jake y a mí en un vacío atemporal. Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Yo. Jake, ¿de verdad eres tú? Una sonrisa fantasma cruzó sus labios, una sombra distante de la felicidad que solíamos compartir cuando solo éramos dos niños despreocupados. Sí. ¿Cuánto tiempo, Fue entonces cuando todo se derrumbó sobre mí como un maremoto. Los recuerdos que había enterrado tan profundamente durante todos esos años salieron a la superficie en una avalancha abrumadora. Recordé cada detalle cristalizado de nuestra infancia, las risas, las aventuras imaginarias, la forma en que nuestros hombros se chocaban cuando corríamos juntos. Y más importante, las cicatrices que nos marcaron para siempre. De repente todo tenía sentido. Porque nunca pude seguir adelante por completo, porque siempre había este vacío dentro de mí. Jake no era solo mi mejor amigo, él era una parte vital de mí mismo que había sido arrancada esa noche fatídica. Y ahora, después de tanto tiempo, el destino nos reunió nuevamente en una calle concurrida en el corazón de la ciudad. ¿Pero sería este reencuentro la cura que mi alma tanto necesitaba? ¿O solo abriría viejas heridas que nunca sanaron por completo? Fuera cual fuera el resultado, una cosa era segura, nada volvería a ser igual entre Jake y yo después de ese día. Las emociones reprimidas durante años explotaron en ese enfrentamiento tenso en la acera concurrida. Las preguntas sin respuesta, los resentimientos enterrados bajo capas de dolor, todo salió a la superficie en una oleada arrasadora que no pudimos contener. ¿Dónde diablos has estado todo este tiempo? Jake prácticamente escupió las palabras, sus ojos ardiendo con la ira de una década. Recué instintivamente diante da hostilidade repentina. ¿O qué está falando? Voce sumiu, Jake. Ninguém sabía para onde voce tinha ido. ¿Desaparecido? Soltó una risa amarga. ¿Así lo llamas? Fui arrancado de todo lo que conocía y arrojado a un maldito orfanato. Cerré los puños, sintiendo la adrenalina empezar a correr caliente por mis venas. ¿Crees que fue fácil para mí? Fui adoptado por extraños, teniendo que empezar de cero. Entonces eso es todo. La vida perfecta con la familia rica mientras yo me pudría en ese agujero. Jake escupió al suelo cerca de mis pies, con un desprecio evidente. Algo dentro de mí se rompió. ¿Perfecta? No tienes idea por lo que pasé. Cada día era una tortura, reviviendo esa noche una y otra vez. Nos miramos ferozmente con la respiración pesada e irregular. Los recuerdos ardían a nuestro alrededor como los escombros ardientes de aquella tragedia de hace tanto tiempo. Años de emociones corrosivas burbujeaban en la superficie, amenazando con consumirnos como las llamas habían hecho con nuestras familias. De repente Jake se dio la vuelta y empezó a caminar rápidamente por la acera, con los hombros tensos. ¿Sabes qué? Olvídalo. No debí esperar que entendieras. Me quedé paralizado, observándolo alejarse entre la multitud. Una parte de mí quería gritar, rogarle que no se fuera otra vez. Pero las palabras ásperas habían dejado un sabor amargo, reavivando viejas heridas que creía haber superado. Quizás fuera mejor así, dejar que Jake siguiera su camino como un fantasma una vez más. Fingir que ese encuentro nunca había sucedido y volver a mi rutina solitaria, aunque insatisfactoria. Sería más fácil que forzar esta herida supurante a sangrar más. Pero entonces, cuando me giré para irme, algo llamó mi atención.
Un destello de luz rojiza reflejado en el vidrio de una vitrina cercana. Fue como un gatillo primitivo, activando cada uno de mis sentidos en alerta máxima. Me giré lentamente, mis ojos recorriendo las calles hasta encontrar la fuente. Y entonces me quedé helado. Porque allí, al otro lado de la calle, era como si las llamas de la tragedia hubieran regresado desde los confines del infierno. Un edificio antiguo estaba en llamas, el fuego crepitando y rugiendo mientras devoraba cada centímetro de la estructura castigada. El calor era ensordecedor, las llamas anaranjadas danzando con una malicia sádica. En cuestión de segundos todo se volvió borroso a mi alrededor, los sonidos, los olores, las sensaciones. Todo lo que podía enfocar era el fuego. Podía escuchar los gritos resonando en mi mente, como si estuviera de vuelta en esa noche terrible de hace tantos años. Fue entonces cuando me di cuenta de que Jake estaba parado allí, en la línea del frente, mirando la destrucción con una expresión inescrutable. Giró la cabeza lentamente para mirarme y por primera vez, vi el mismo dolor reflejado en sus ojos que seguramente desbordaba en los míos. En ese momento nuestras peleas, resentimientos y heridas parecieron insignificantes ante el trauma compartido que nos perseguía. Porque no importaba cuánto intentáramos escapar, las cicatrices del pasado siempre estarían allí, persiguiéndonos como bestias salvajes hambrientas de nuestro dolor. Quizás, solo quizás, la única forma de realmente seguir adelante era enfrentar estos demonios juntos. Después del enfrentamiento en la calle y de ser alcanzados por el gatillo visceral del fuego, Jake y yo sabíamos que no podíamos seguir ignorando el elefante en la habitación. Necesitábamos encontrar respuestas, por más dolorosas que fueran. Nos miramos en un silencio tenso con el humo aún serpenteando a nuestro alrededor como un recordatorio sombrío. Jake fue el primero en hablar, su voz ronca llena de emociones conflictivas. No podemos seguir así, Mike. No después de todo esto. Hizo un gesto amplio hacia los escombros humeantes. Asentí rígidamente. Por más que doliera revivir esos recuerdos, tenía razón. El pasado nos perseguiría para siempre hasta que confrontáramos los demonios de una vez por todas. Está bien. Pero ¿por dónde demonios empezamos? Han pasado años. Jake frunció los labios por un instante y entonces sus ojos brillaron con determinación. Creo que sé por dónde empezar. Me condujo por las calles familiares de nuestro pasado compartido, los mismos caminos que habíamos recorrido tantas veces como niños despreocupados. Finalmente nos detuvimos frente a un edificio de apartamentos deteriorado en la parte más pobre de la ciudad. Aquí es donde he vivido desde que escapé del orfanato, dijo Jake en voz baja. Conseguí algunos trabajos mal pagados para sobrevivir. Lo observé con nueva admiración. A pesar de todas las adversidades, Jake había encontrado una forma de seguir adelante, de valerse por sí mismo en el mundo. Tragué el nudo que se formaba en mi garganta. Dentro del modesto apartamento, nos sentamos en la pequeña mesa desgastada y dejamos caer nuestras defensas. Jake empezó a contar su historia, los años difíciles en el orfanato, teniendo que madurar demasiado rápido. Como finalmente no pudo soportarlo más y huyó para intentar valerse por sí mismo. Mientras lo escuchaba, los recuerdos desvanecidos de mi propia jornada post-tragedia volvían a la superficie. Relaté la tensión constante en la casa de mis padres adoptivos, como nunca podían realmente entender mi dolor. Como me esforzaba tanto por tener éxito y algún día tal vez encontrar un propósito, pero siempre sentía que algo faltaba. Nuestras historias se entrelazaron y empezamos a llenar los vacíos del otro. ¿Por qué nunca habíamos sido reubicados juntos después de lo sucedido? ¿Por qué nuestros caminos habían sido tan separados? Y lo más importante, ¿qué realmente sucedió esa noche fatídica que transformó nuestras vidas para siempre? A medida que compartíamos nuestras perspectivas, empezaron a emerger fragmentos oscuros. Relatos contradictorios, verdades a medias contadas por funcionarios del gobierno y trabajadores sociales. Un cuadro mucho más sombrío y nefasto surgía de las cenizas de nuestro pasado. Espera, ¿entonces estás diciendo que nos separaron a propósito? Jake jadeó, sus ojos verdes muy abiertos. Asentí lentamente, mis entrañas retorciéndose de rabia y repulsión. Parece que sí. Y hay más. A medida que desenterrábamos más y más de lo que había sido enterrado, me di cuenta de que habíamos sido meros peones en un juego mucho más sórdido. Durante años sufrimos las consecuencias de los errores de otros, víctimas de un sistema fallido y de personas sin escrúpulos.
A medida que la magnitud de las revelaciones se asentaba, Jake y yo nos miramos en un silencio aturdido. Entonces, por primera vez en muchos años, las lágrimas empezaron a correr libremente por mi rostro. Jake cruzó la pequeña distancia entre nosotros y me abrazó con fuerza, su cuerpo sacudido por sollozos reprimidos. En ese momento, todas las heridas y resentimientos parecieron insignificantes. Porque aunque habíamos sido destrozados, fragmentados en miles de pedazos por el fuego, aún éramos dos piezas del mismo todo. No éramos solo mejores amigos, éramos hermanos de alma unidos por un vínculo inquebrantable que había sobrevivido a la tragedia. Y no importaba cuán oscura fuera la verdad, no importaba que monstruos se disfrazaran de buenas personas, juntos podríamos enfrentar cualquier cosa. Después de tantos años vagando en la oscuridad, finalmente empezábamos a ver la verdad desnuda y cruda. Era como si hubiéramos despojado capa tras capa de mentiras y engaños diseñados para mantenernos ciegos. Y cuanto más desentrañábamos, más repugnante y amargo se volvía el cuadro. Entonces todo fue planeado desde el principio, gruñó Jake con los puños apretados. Esos desgraciados nos mantuvieron separados a propósito. Asentí con tristeza, mi rabia ardiendo tan intensamente como las llamas que habían consumido nuestras vidas años atrás. Según pudimos reconstruir, parece que sí. Fuimos piezas en un juego mucho más grande del que no teníamos ni idea. Los fragmentos de evidencia que habíamos reunido pintaban un panorama perturbador. Al parecer, individuos corruptos en el sistema habían visto una oportunidad lucrativa en la tragedia que nos había golpeado. Con nuestras familias fuera del camino, estábamos solos y vulnerables, condiciones perfectas para ser moldeados como quisieran. A Jake lo enviaron a un oscuro orfanato, prácticamente una prisión disfrazada, donde los niños eran entrenados para eventualmente seguir caminos oscuros. Trabajo forzado, abusos, lavado de cerebro, todo para crear jóvenes desechables que podrían ser explotados cuando fueran adultos. En cuanto a mí, fui entregado a una familia con dinero e influencia, pero que tenía conexiones oscuras con el mismo esquema perverso. Al principio pensé que había tenido suerte de escapar del destino de Jake. Pero con el tiempo empecé a sospechar que mi hogar adoptivo no era más que un disfraz, una forma de mantenerme vigilado y controlado. Estoy empezando a darme cuenta de que nunca realmente fuimos adoptados, escupí con amargura. Éramos mercancía, productos destinados a ser negociados en el mercado negro desde el principio. Jake pasó las manos por el cabello, frustrado. Maldición. ¿Cómo pudieron hacer algo así? Convertir la vida de dos chicos en un chiste sanguinario solo para lucrar. Tuve que contenerme para no romper la mesa ante la furia que me consumía por dentro. Todas las pequeñas injusticias, las señales que deberíamos haber percibido antes, todo tenía sentido ahora. Habíamos sido víctimas de personas sin corazón ni conciencia, codiciosas y dispuestas a cualquier precio. Pero a medida que la amargura daba paso a la determinación, levanté la mirada hacia Jake con una nueva resolución. Pueden haber intentado rompernos, adoctrinarnos como quisieran. Pero fueron tontos al creer que podrían borrar por completo quiénes somos realmente. Un brillo peligroso ardió en los ojos verdes de Jake cuando nuestras miradas se encontraron. Era como si pudiéramos leernos mutuamente, reconocer el mismo fuego indomable que ardía en nuestros interiores, la llama inextinguible de nuestra libertad. Si ellos no tenían ni idea con quién estaban tratando, murmuró Jake con una sonrisa torcida en los labios. Esos idiotas nunca entenderían la fuerza que nos mantiene juntos, sin importar lo lejos que intentaran separarnos. En ese momento las piezas finales encajaron, formando un cuadro cristalino. Por más oscuras y nefastas que fueran nuestras raíces, Jake y yo éramos imparables cuando estábamos unidos. Nuestra amistad, no nuestra hermandad, tenía raíces mucho más profundas que cualquier esquema maquiavélico para destruirnos. Y ahora que conocíamos toda la verdad, podíamos avanzar con los ojos bien abiertos hacia nuestra libertad. Porque esta vez, seríamos nosotros quienes diríamos adiós a las viejas ataduras y dictaríamos nuestros propios caminos. Con la verdad desenterrada y un nuevo sentido de propósito uniéndonos, Jake y yo sabíamos que era hora de actuar. No podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras aquellos que habían destruido nuestras vidas seguían impunes. Era hora de hacer justicia, sin importar el costo. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Jake, sus ojos brillando con determinación feroz. ¿Cómo vamos a derribar a esos desgraciados? Mordí mi labio pensativamente por un momento. Tenemos que ser inteligentes al respecto.
Ellos claramente tienen recursos e influencia. Si intentamos confrontarlos directamente podríamos terminar silenciados permanentemente. Jake asintió sombríamente comprendiendo la realidad de la situación. De acuerdo, entonces vamos a tener que jugar su juego. Usar la astucia en su contra. Exactamente. Y creo que sé por dónde empezar. Saqué un pedazo de papel garabateado de mi bolsillo, revelando un nombre y una dirección. ¿Recuerdas a ese trabajador social que siempre parecía nervioso cerca de nosotros? Creo que sabe más de lo que dejaba ver. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Jake. Entonces es hora de visitar al viejo Thomas. Ver si podemos persuadirlo para que comparta algunos secretos. Nos preparamos rápidamente vistiéndonos con ropa discreta y llenando nuestros bolsillos con lo necesario. Entonces, con pasos decididos, salimos hacia la fría noche, listos para comenzar a cambiar el juego. Encontramos a Thomas saliendo furtivamente de un bar con aspecto sospechoso en la parte antigua de la ciudad. Se congeló cuando nos vio bloqueando su camino, el miedo en su rostro sudoroso. Hola, Thomas, lo saludé con una cordialidad helada. Tenemos algunas preguntas para ti. Yo no sé de qué están hablando, tartamudeó, sus ojos buscando frenéticamente una salida. Pero Jake fue más rápido, agarrándolo del cuello de la camisa y empujándolo contra la pared de ladrillos. Oh, pero si sabes. Será mejor que empieces a hablar, o las cosas se pondrán muy incómodas para ti. Bajo nuestro escrutinio implacable, Thomas finalmente se derrumbó. Entre sollozos y súplicas de misericordia, reveló todo lo que sabía, nombres, lugares, detalles sórdidos del esquema que había arruinado tantas vidas jóvenes. Tomamos nota de cada información valiosa, nuestros corazones golpeando con una mezcla de furia y triunfo. Finalmente teníamos las herramientas para comenzar a desmantelar esa red perversa desde adentro hacia afuera. Dejamos a Thomas temblando y encogido en el callejón, una advertencia severa para que mantuviera la boca cerrada sobre nuestro encuentro. Entonces, con la adrenalina corriendo por nuestras venas, Jake y yo intercambiamos una mirada resuelta. Era hora de cazar a los próximos objetivos en nuestra lista. Y no nos detendríamos hasta que cada uno de esos monstruos enfrentara las consecuencias de sus despreciables actos. Porque ya no éramos los niños indefensos que habían manipulado años atrás. Ahora, éramos sobrevivientes. Éramos guerreros. Y estábamos listos para luchar con todo lo que teníamos. El juego apenas comenzaba. Y esta vez nosotros dictaríamos las reglas. Mientras tanto, me infiltré en la vida de mis padres adoptivos, determinado a descubrir la verdad sobre su participación en el esquema nefasto. Con micrófonos ocultos y cámaras secretas, logré captar conversaciones incriminatorias y transacciones ilícitas que confirmaban mis peores sospechas. Con la red cerrándose, los poderosos que antes se sentían intocables comenzaron a entrar en pánico. Sus intentos desesperados por borrar huellas y silenciar testigos solo avivaron el fuego de la justicia que Jake y yo estábamos decididos a encender. Finalmente, con un extenso expediente de pruebas irrefutables, llevamos todo ante las autoridades competentes. Los fiscales honestos e incorruptibles, a quienes habíamos identificado y contactado cuidadosamente, quedaron impactados por la magnitud de la corrupción expuesta. Y entonces llegó el día de la rendición de cuentas. En una operación coordinada, las fuerzas policiales allanaron decenas de ubicaciones simultáneamente, arrestando a los criminales de cuello blanco que habían lucrado con el sufrimiento de niños inocentes durante años. Los líderes del esquema, incluidos mis padres adoptivos y los administradores corruptos del orfanato, fueron esposados y arrastrados bajo el clamor de los medios y la conmoción pública. Jake y yo lo observamos todo desde un lugar privilegiado, saboreando cada momento de triunfo mientras nuestros verdugos finalmente enfrentaban la justicia que tanto merecían. Fue una sensación agridulce, un alivio mezclado con satisfacción y un toque de melancolía por lo que habíamos perdido y nunca podríamos recuperar. Pero sobre todo, fue una sensación de cierre. Finalmente podíamos seguir adelante, liberados de las cadenas del pasado que nos habían atado. Podíamos comenzar nuestras vidas de nuevo con la cabeza en alto, sabiendo que habíamos marcado la diferencia, que habíamos luchado y vencido a aquellos que intentaron quebrarnos. Al salir del tribunal ese día, con el sol brillando alto en el cielo despejado, Jake pasó el brazo sobre mis hombros con una sonrisa genuina. Nunca pensé que diría esto, pero estoy feliz de que estés aquí conmigo, hermano.
Le devolví la sonrisa, sintiendo un cálido resplandor en mi pecho. Yo también, Jake. Yo también. Y así, tomados de la mano, avanzamos hacia un futuro desconocido, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presentara. Porque, pase lo que pase a partir de ahora, una cosa era segura, estaríamos juntos, como siempre debió haber sido desde el principio. Unidos, éramos invencibles. Y ahora, todo el mundo lo sabría.